Hay varios obstáculos a vencer al aprender cualquier idioma: la comprensión, la pronunciación, la conversación. Pero el obstáculo más grande para mucha gente es el miedo. En esta clase vamos a hablar acerca de cómo puedes perder el miedo al hablar inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Por favor, no te olvides de darle un like a la clase, compartirla y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. En esta clase vamos a hablar acerca de cómo puedes perder el miedo al hablar inglés. En otras clases he hablado acerca de cómo mejorar tu comprensión, tu pronunciación, tu fluidez, técnicas para aprender inglés, y para ver todos esos consejos puedes hacer clic aquí. Pero para poder aplicar todos esos consejos, necesitas primero perder el miedo. Lo que pasa es que, como dije, hay muchos obstáculos. Uno tiene que aprender a comprender, tiene que aprender a pronunciar bien las cosas, tiene que aprender a poder conversar con fluidez. Hay muchas cosas que uno tiene que vencer para aprender un idioma y se puede. Pero el obstáculo más grande para mucha gente es el miedo. Muchos me han dicho, es que tengo miedo. Yo estudio, tengo mucho vocabulario, yo sé cómo armar oraciones, pero al momento de hablar me congelo, me da mucho miedo. ¿Cómo puedo perder ese miedo a hablar? Es una de las preguntas que la gente me hace con más frecuencia. Y yo entiendo que a veces es algo que da un poco de miedo soltarte para poder hablar con gente que ya habla el idioma, porque tienes miedo de que se burlen de ti, tienes miedo de equivocarte. Hay varias razones para tener miedo, pero todas esas cosas están en tu cabeza y te voy a enseñar cómo sacarlas de tu cabeza. En cuanto a técnicas que uno puede emplear para perder el miedo, realmente no hay muchas técnicas, porque el miedo viene del interior, de la cabeza, y no hay técnicas para sacarla, es algo psicológico. Hay una sola técnica que yo recomiendo para perder el miedo, y te voy a revelar esa técnica al final del video. Por ahora vamos a hablar acerca de las cosas psicológicas, los obstáculos psicológicos que tienes que te dan ese miedo y cómo vencer esos obstáculos. Entonces, como dije, para perder el miedo a hablar inglés, no se necesita tanto técnicas como un cambio de actitud. Y por eso es muy difícil para un maestro ayudar a la gente a perder el miedo, porque cada persona tiene que decidir si quiere hacer ese cambio de actitud o no. Pero hay ciertas cosas que al tomarlas en cuenta te pueden ayudar a hacer ese cambio. Primero, es importante saber que la gran mayoría de las personas no se burlarán de ti. Tal vez ya has tenido esa experiencia cuando alguien se burló de ti, pero no dejes que eso realmente te impida, que sea un impedimento, porque por esa única experiencia o tal vez 2 o 3 experiencias, eso no quiere decir que la gran mayoría de la gente es así. La gran mayoría de la gente es generosa, es buena y en lugar de burlarse o reírse, te van a ayudar. Y más que nada las personas bilingües, porque las personas bilingües saben cómo es tratar de aprender un idioma. Esas personas ya han pasado por eso y también ya pasaron por la etapa de no saber mucho y tener que perder ese miedo. Entonces saben cómo se siente, saben cómo es, y esas personas menos se van a burlar. Así que no tengas miedo de que la gente se burle o se ría, porque la gran mayoría no lo van a hacer. Algunos tal vez sí, pero que no te importe, porque el segundo punto que debes tomar en cuenta para perder el miedo es de que de seguro tú hablas más idiomas que las personas que se burlan. Entonces no debes sentirte mal, no debes sentirte menos, porque la mayoría de las personas que se burlan son personas que hablan un solo idioma. Y por el simple hecho de estar intentando aprender inglés, quiere decir que tú hablas más idiomas. Tal vez no hablas 2 idiomas completos todavía, pero hablas un idioma y un poco de otro. Y la mayoría de las personas que se burlan ni siquiera se han esforzado por aprender un poco de otro idioma. Y creo que aquí cabe mencionar algo importante. Nunca debes disculparte por tu inglés. Es algo que yo escucho por todos lados. I'm sorry that my English isn't very good.
Sorry for my English. Nunca te disculpes por tu inglés. No es algo de qué disculparse. Es algo que te debe hacer sentir orgulloso de ti mismo, porque tú te estás esforzando por hacer algo muy difícil que la gran mayoría de la gente nunca lo intenta. Así que no importa el nivel de tu inglés, nunca te disculpes por tu inglés. Y esto nos lleva al tercer punto. Hasta ahora creo que es el punto más importante. Algo que siempre debes tener presente, siempre recordar, es de que sin cometer errores no se aprende nada. La gente tiene miedo a que se burlen los demás o que se rían. Pero a veces tenemos miedo de equivocarnos simplemente porque no queremos cometer errores. Y no querer cometer errores es un error. No se aprende nada si uno no comete errores y aprende de esos errores. Ni siquiera hablando de idiomas, de cualquier cosa. Matemáticas, biología, arreglar carros, lo que sea. Si tú no cometes errores al aprender, no aprendes. Porque si tú no cometes errores, quiere decir que ni siquiera estás haciendo un intento. Porque al hacer un intento, naturalmente y automáticamente, uno comete errores. Pero de los errores se aprende. Y por eso uno tiene que ser humilde al estar aprendiendo otro idioma. Tiene que ser humilde y aceptar la corrección. No debes tener miedo a hablar inglés y tampoco debes tener miedo a la corrección. Si no puedes aceptar la corrección con humildad, tú mismo te estás perjudicando tu aprendizaje. Entonces ten presente de que si no cometes errores, no vas a aprender. Y si alguien te corrige, acéptalo con humildad y aplícalo, y así vas a ir avanzando más rápido. Si tú tienes miedo a equivocarte, miedo a cometer errores y por eso nunca hablas, nunca practicas, nunca vas a aprender. Nunca. Tienes que perder ese miedo. Tienes que metértelo bien metido en la cabeza de que sin cometer errores no vas a aprender nada. Entonces, estos 3 puntos te van a ayudar a tener un cambio de actitud. Que no te importe que se burlen o que se rían. Y saber que si se burlan, pues tú hablas más idiomas que esa persona que se burló de ti. Y también saber que si no cometes errores, no vas a aprender. Pero después de todo esto, yo creo que el punto más importante para el cambio de actitud es este. Todo depende de cuánto lo desees. Entonces, lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿cuánto deseo aprender inglés? ¿Qué tan grande es mi deseo de aprender este idioma? Y si tu deseo es muy grande, si es el deseo más grande de tu corazón o uno de los deseos más grandes de tu corazón, ¿qué va a pasar? No vas a dejar que nada te lo impida. Ni el miedo, ni los errores, ni que la gente se burle, nada. Y vas a hacer lo necesario para aprender inglés. Entonces, cada vez que sientas un poco de miedo a hablar, pregúntate, ¿cuánto lo deseo? ¿Para qué lo necesito? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué tan grande es ese deseo interno que tengo de aprender este idioma? Y si tu deseo es muy grande, entonces eso te va a ayudar a poder perder ese miedo o al menos que el miedo ni te importe. Entonces, tómate unos momentos ahorita mismo. Ponle pausa al video si es necesario. Tómate unos minutos y piénsalo bien. ¿Qué tan grande es mi deseo de aprender inglés? ¿Cuánto es que lo deseo? ¿Cuánto lo necesito? Y ese ejercicio mental y emocional te va a ayudar a poder vencer este obstáculo del miedo. Siempre ten presente lo grande que es tu deseo de aprender inglés. Bueno, y te dije al principio que al final te iba a hablar acerca de la técnica que puedes emplear para perder el miedo. Hasta ahora hemos estado hablando de cosas psicológicas, cosas que puedes tener presente para poder cambiar tu actitud y así vencer ese miedo. Pero técnicas para perder el miedo, solamente hay una. Y esa técnica es muy sencilla. Como en el caso de cualquier tipo de miedo, la forma de vencerlo es confrontándolo. Entonces, después de aplicar todos estos ejercicios mentales para cambiar tu actitud, ¿qué es lo que debes hacer para perder el miedo a hablar inglés? Pues
hablar inglés. Realmente no hay otra técnica, no hay otra manera. Tienes que realmente, como dije, decidir que lo deseas tanto que no vas a dejar que nada te impida, ni la burla, ni el miedo, ni los errores, nada, y luego hacerlo, hablar, practicar, conversar en inglés. Y hay muchas maneras de hacerlo. Si vives en los Estados Unidos, en Inglaterra, en países donde el inglés se habla, pues es muy fácil. Puedes encontrar oportunidades en la calle, en la escuela, en el banco, por donde sea, en tu trabajo. Y si vives en Latinoamérica, hay oportunidades en Internet. Hay aplicaciones, hay grupos, hay muchas cosas que tú puedes buscar para poder practicar tu inglés. Si no lo haces, no vas a aprender. Puedes aprender a leer y a escribir, pero para poder aprender a hablar y a comprender y a pronunciar bien las cosas, para todo eso no hay sustituto para la conversación, la práctica, el hablar. Entonces, como repaso, para poder perder el miedo al hablar inglés, necesitas cambiar tu actitud, teniendo presente ciertas cosas. Primero, que la gran mayoría de las personas no se van a burlar, no se van a reír. Tú puedes hablar con ellos y te van a ayudar, especialmente las personas bilingües porque ya pasaron por eso. Y las personas que se burlan, simplemente recuerda que tú hablas más idiomas seguramente que esas personas, porque las personas que se burlan casi siempre son personas que no son bilingües, que no han aprendido otro idioma y no saben cómo es. Y por eso no te sientas menos, no te sientas mal y nunca te disculpes por tu nivel de inglés. También hay que recordar que sin cometer errores no se aprende nada. Ni siquiera hablando de los idiomas, cualquier cosa que tú quieras aprender, cualquier técnica, cualquier oficio, no importa. Si tú no lo intentas y así cometes errores y aprendes de ellos, entonces no lo vas a aprender. Igual con el inglés. Si no cometes errores, no vas a aprender. Entonces, no debes tener miedo a equivocarte, a cometer errores, porque es la única manera. Simplemente habla, comete los errores y aprende de ellos. Y para poder hacerlo es importante que seas humilde para aceptar la corrección, porque al equivocarte la gente te va a corregir. No todos, pero muchas personas, las personas que realmente te quieren ayudar, te van a corregir y necesitas aceptar esa corrección con humildad, aplicarla y así avanzar. También es muy importante saber para ti mismo qué tan grande es tu deseo de aprender inglés. Muchas veces nosotros decimos yo quiero aprender inglés, pero nunca nos examinamos, nunca realmente nos preguntamos qué tan grande es ese deseo. Y entendiendo la intensidad de nuestro propio deseo de aprender inglés, eso es lo mejor para poder ayudarnos a vencer el miedo a hablar. Porque si realmente lo deseas, si es uno de los deseos más grandes que tienes, entonces no vas a dejar que nada te impida aprender. Ni el miedo, ni la burla, ni los errores, nada. Entonces, tómate un tiempo para pensarlo bien y decidir qué tan grande es tu deseo de aprender inglés. Bueno, y después de todos los ejercicios mentales para perder el miedo, la única técnica que necesitas es hacerlo. Confrontar ese miedo a hablar inglés y simplemente hablar, conversar, buscar oportunidades de practicar tu conversación. Esas oportunidades existen por todos lados, en la calle, en la escuela, en el banco, en el internet. Busca si tu deseo realmente es grande de aprender, entonces tú buscarás y hallarás las oportunidades de hacerlo. Y esa es nuestra clase de hoy. Espero que te haya sido útil. Espero que eso realmente te pueda ayudar a perder el miedo. Pero como yo dije, yo realmente no te puedo ayudar. Es algo que tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir hacer ese cambio de actitud. Tú tienes que decidir qué tan grande es ese deseo y luego tienes que confrontar ese miedo y simplemente hacerlo. Tal vez no perderás del todo el miedo, pero ese miedo que tengas ni siquiera te va a importar. Tu deseo de aprender será más grande que tu miedo y progresarás. Te lo digo porque así me pasó a mí. Gracias por participar en esta clase conmigo el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela con alguien que le pudiera ayudar. Y no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.